El carácter masoquista. El masoquismo ha sido y es aún uno de los más difíciles problemas terapéuticos a los que se enfrenta el psicoanálisis. El fracaso de Freud, al tratar de superar la reacción terapéutica negativa en el caso del masoquismo, lo llevó a formular el concepto de instinto de muerte, aunque su justificación teórica se basaba también en otras observaciones. Por otra parte, la solución clínica del problema del masoquismo dada por Reich señaló el camino para la comprensión del fundamento biológico de la neurosis. Reich publicó sus observaciones en forma de artículo en 1932 con el título del carácter masoquista. Más tarde se convirtió en uno de los capítulos de su libro Análisis del carácter, que todavía hoy constituye uno de los grandes logros de la teoría y la técnica psicoanalíticas. La refutación clínica que hizo Reich de la teoría del instinto de muerte no invalida por completo las deducciones de Freud. Aunque neguemos la existencia de un masoquismo primario, es decir, de un instinto de muerte, estamos de acuerdo en que el masoquismo clínico es sadismo vuelto contra uno mismo. El problema del mecanismo por el que un impulso se vuelve contra el yo no fue explicado por Reich, si bien aclaró por completo las condiciones en que dicho mecanismo se pone en marcha y sus resultados. El masoquismo fue estudiado originalmente como una aberración del comportamiento sexual. Freud puso de relieve que el masoquismo podía adoptar determinadas formas carentes de perversión masoquista y de fantasías de malos tratos. Denominaba estas formas masoquismo moral y masoquismo femenino. Reich no resolvió el problema clínico concentrándose en la perversión masoquista, como era habitual, sino analizando el fundamento de su reacción caracterológica. Introdujo así el concepto de estructura masoquista del carácter, que a pesar de los 20 o más años transcurridos desde su publicación, no ha sido enteramente comprendido por los psicoanalistas. Reich resumió los principales rasgos del carácter masoquista de la siguiente manera. Subjetivamente, una sensación crónica de sufrimiento que se manifiesta objetivamente como una tendencia a quejarse, tendencias crónicas a dañarse y despreciarse a sí mismo, masoquismo moral, y una obsesión por torturar a otros que hace sufrir al enfermo tanto como al objeto. Todos los caracteres masoquistas son torpes y estáticos en sus modales y en el trato con los demás, a veces de un modo tan acusado que da la impresión de deficiencia mental. Según Reich, solo cuando todos estos rasgos se hallan presentes y determinan la clave de la personalidad y sus reacciones típicas, nos encontramos ante una estructura masoquista del carácter. A nivel corporal se observa que todos ellos empujan o aprietan y contraen el abdomen para obtener cierta descarga emocional. Es típico de estos pacientes el estrujar el pene durante la masturbación o en el momento de la eyaculación. A mayor escala podemos decir que el masoquista no niega la realidad como hace el esquizofrénico, ni rechaza sus exigencias como hace el carácter oral. Acepta la realidad al tiempo que la combate, admite la racionalidad de sus exigencias al tiempo que se resiste a ellas, se encuentra en un terrible conflicto más que cualquier otro tipo de carácter. Se puede observar una función diabólica en toda estructura masoquista del carácter. Se trata de una fuerza negativa que se manifiesta en forma de duda y desconfianza, al contrario que los sentimientos cordiales de confianza y amor. El diablo realiza su trabajo sucio bloqueando, mediante la duda o la desconfianza, todo impulso expansivo dirigido hacia afuera. En el carácter masoquista, la desconfianza, basada en tempranas experiencias infantiles,
está firmemente atrincherada y ofrece una tenaz resistencia a cualquier ataque. En tanto exista, es de esperar una reacción terapéutica negativa que solo es posible eliminar mediante un minucioso análisis del carácter. Pero la posición solo se rinde temporalmente. A la menor insinuación de hostilidad, las cosas vuelven a estar como antes. Sin embargo, el diablo puede ser vencido si los sentimientos cordiales de amor, Dios y Eros dominan el cerebro y los genitales. El masoquista tiene excesivamente desarrollados los músculos de la pantorrilla y de la parte frontal del muslo. Paralelamente, los músculos de la corva en la parte posterior del muslo suelen estar bastante tensos. El resultado de todo ello es la incapacidad para ejecutar un movimiento pélvico normal. El carácter masoquista empuja la pelvis hacia adelante sin poder hacerla girar. El movimiento hacia adelante lo logra apretando las nalgas y contrayendo los músculos abdominales. Así se entiende la escasa satisfacción genital que obtiene. En el masoquista, el verdadero acto de descarga genital crea unas tensiones que impiden que se produzca una descarga efectiva. Normalmente el movimiento oscilante de la pelvis en el acto sexual es controlado por las piernas. Si éstas son débiles, como en el carácter oral, o se encuentran inmovilizadas, como en el caso de la estructura masoquista, resulta imposible el movimiento natural de la pelvis. El carácter masoquista tiene tendencia a fracasar y a asumirse en la sensación de estar en un atolladero, a derrumbarse en una ciénaga. Físicamente no se derrumba del todo, no llega a caer al suelo. La tensión de los músculos de la pantorrilla y de la parte frontal del muslo impide que ello ocurra. El movimiento es sacrificado en aras de la seguridad. El problema fundamental del masoquismo es la aparente necesidad de sufrir o de obtener satisfacción y placer del dolor o de experiencias que otros consideran desagradables. Habitualmente la necesidad de sufrimiento se expresa en forma de fantasías masoquistas, acompañadas de excitación sexual o en un comportamiento provocativo que conduce al castigo y a la humillación. En el primer caso, la fantasía, por ejemplo, de ser golpeado o atado, es una condición necesaria para lograr la descarga en el acto sexual. El comportamiento provocativo debe ser contemplado como si desempeñase una función similar. La humillación conduce a la tristeza, la cual libera los sentimientos más profundos. Después de una pelea con su pareja, el masoquista funciona mejor sexualmente. Estructuralmente, todos ellos tienden a ofrecer un aspecto pesado con un marcado desarrollo muscular. Tanto el hombre como la mujer son físicamente fuertes. Pero no se trata de la fortaleza física del atleta ágil y esbelto, sino más bien de la fuerza demoledora del gorila. Su apariencia física también recuerda a la del gorila, ya que la espalda tiende a ser redondeada, el cuello corto y grueso y los brazos y piernas musculosos. El auténtico carácter masoquista presenta la característica conocida como rigidez muscular, lo que explica su comportamiento atáxico tanto en el movimiento como en la expresión. Al observar el desplazamiento de energía de esta estructura, caracterizada por fuertes tensiones en la espalda, el cuello y la región lumbar, se obtiene una explicación del comportamiento masoquista. El masoquista no padece sensaciones de vacío interior. En su lugar se queja de una sensación de presión interna, como si fuese a estallar, y de la incapacidad de liberar la tensión. No presenta signos de privación. Todo masoquista piensa que su madre lo amaba. Es la forma de expresar ese amor y no la falta de él lo que ha creado trastorno. El calificativo de sofocante es aplicable al amor de la madre del masoquista
y no al de la madre del carácter oral. El yo masoquista está aplastado como si estuviese atrapado en una prensa. Esto de tomarse casi al pie de la letra, la alimentación forzada en el extremo superior y el severo adiestramiento para hacer las necesidades en el inferior constituyen las dos presiones principales. Para que la agresión se vuelva hacia el interior, la presión ha de ser aplicada antes de que aquella quede fijada la realidad en las funciones genital y mental. El niño reacciona ante esa presión de un modo dramático, llora, se resiste y finalmente cede. Mediante la mirada, el gesto y el movimiento pide a su madre simpatía y comprensión. Esta apelación a los sentimientos tiernos de la madre es desatendida, poniendo como pretexto que mamá sabe lo que te conviene, o que ella siempre actúa por el bien de su hijo. La negación de las necesidades espirituales del niño mediante el excesivo énfasis en sus necesidades materiales da lugar al masoquismo. La represión produce el masoquismo. Lo que se reprime es la creciente independencia del joven organismo, el yo en formación. La represión no adopta la forma de una hostilidad abierta, sino que suele actuar bajo el disfraz de un desvelo, una protección y una preocupación excesivos. Finalmente se logra la sumisión y el masoquista se convierte en un buen chico. Para ello se adoptan severas medidas, regaños, castigos, apelación al amor que el niño ha de sentir por su madre y por último amenazas de ser privado del cariño materno si no obedece. Todo ello acaba por dejar al niño en un estado de terrible confusión. Sus sentimientos tiernos son requeridos para bloquear la agresión, la cual una vez bloqueada impide a su vez la expresión de la ternura. En ninguna otra estructura del carácter se da una ambivalencia tan marcada y un conflicto tan grande. Durante el desarrollo de esta estructura del carácter, el sistema muscular del niño en crecimiento es apartado de su función natural de movimiento y desviado a la función neurótica de retención. Los músculos se desarrollan en exceso para contener los impulsos negativos y controlar los naturales. La alimentación forzada tiende a producir vómitos que al ser contenidos dan lugar a fuertes tensiones en el cuello y la garganta. La insistencia prematura en el aseo obliga al niño a emplear el elevador del ano, los glúteos y el tendón de la corva para obtener el control del ano, dado que el esfínter externo aún no se halla bajo control voluntario. Las fuertes tensiones musculares en la cintura escapular contienen el odio hacia la madre. Aunque el masoquismo tiene su origen en prácticas iniciadas durante el segundo año de vida, la estructura masoquista no adquiere su forma definitiva hasta más tarde. Por lo general hay un periodo intermedio de luchas, rabietas y rebelión, y hasta que no cede esta resistencia la estructura masoquista no queda plenamente configurada, lo que suele ocurrir después de la pubertad. ¿Podríamos dar otra respuesta a la pregunta de cómo y por qué el ser golpeado o la fantasía de serlo es experimentado como algo placentero? La respuesta de Reich a esta cuestión es una de las obras maestras de la investigación psicoanalítica. Demostró que lo que el masoquista busca no es ser golpeado, sino como cualquier otra persona, el placer de la descarga sexual. El mecanismo del placer específico del masoquista consiste en que, aunque él se esfuerce por conseguir placer igual que cualquier otra persona, un mecanismo perturbador hace fracasar dicho esfuerzo y le hace sentir como desagradables cuando exceden de cierta intensidad determinadas sensaciones que la persona normal experimenta como placenteras. Este mecanismo perturbador específico es la espasticidad de la musculatura, que a nivel genital impide que los sentimientos tiernos carguen suficientemente el órgano de descarga. Ello da lugar a una acumulación de energía en la pelvis, de sentimientos tiernos en el vientre y de agresión en nalgas y muslos.
En los casos graves, el masoquista experimenta la sensación de ir a estallar, se pone frenético y necesita alivio. Llegado a este punto, se encuentra en la misma situación que el niño irascible y caprichoso, que, al enojar a sus padres, consigue que estos finalmente le peguen, tras lo cual llora, se tranquiliza y se duerme. Frecuentemente los padres perciben la necesidad de llorar del niño e incluso se dan cuenta del mecanismo. En el caso del niño, los azotes hacen aumentar la tensión hasta un punto en que la retención resulta imposible. La energía bloqueada se abre camino por medio del llanto convulsivo. Son el llanto y los sollozos los que liberan la tensión y producen la relajación, no los golpes. El masoquista se encuentra en una situación similar. El temor a una fuerte excitación genital le hace retener la energía en los órganos de la pelvis y en las nalgas. Aquí queda atrapada sin poder retirarse hacia adentro, ni salir afuera a través de la descarga. Esto da lugar a un insoportable estado de ansiedad. Para reducir la tensión, pueden emplearse dos mecanismos alternativos. Apretando con fuerza los muslos y comprimiendo las nalgas se fuerza a la energía a pasar a los genitales, donde es descargada. Esta es la práctica masoquista habitual en la masturbación en el acto sexual. Por supuesto, el placer de la descarga se ve considerablemente reducido. Lo que el masoquista hace es adaptar una práctica anal a la función genital. El otro método suele producir una mayor descarga, pero exige la aplicación de fuerza para que la tensión aumente hasta un punto en que la retención sea imposible y se produzca la descarga. El ser maltratado o la fantasía masoquista de serlo sirve para aumentar la tensión. No siempre es necesaria la fantasía de ser golpeado. Lo que hace falta es que esa fantasía sea lo suficientemente poderosa en un individuo determinado como para producir una fuerte reacción y movilizar la energía adicional necesaria para vencer el bloqueo. La fantasía tiende a repetir la situación infantil que dio origen al miedo y la tensión, movilizando de ese modo la agresividad congelada en la actitud de retención. La obsesión de repetición aparece aquí con toda claridad, pero también resulta evidente la razón de dicho comportamiento. Las interpretaciones psicoanalíticas de estas acciones, a diferencia de la interpretación dinámica a nivel bioenergético, contemplan la situación desde la superficie. Parece como si el significado más profundo de la fantasía de ser golpeado fuese: golpéame de manera que pueda lograr la relajación sin ser responsable de ello. Psicológicamente es cierto que se produce un desplazamiento de la responsabilidad de la persona que aplica el castigo. El papel de las nalgas tiene una doble interpretación psicológica. Según Freud, las nalgas constituyen la región erógena del cuerpo predilecta en la etapa sádico-anal. Reich demostró que la acción de golpear las nalgas desempeña la función de proteger la vulnerable región genital. La espasticidad de la base de la pelvis en el carácter masoquista se extiende también al aparato genital. El masoquista transfiere a la función genital un modelo de respuesta derivado de sus experiencias en la función anal. Teme la descarga involuntaria y trata de controlarla. Este control reduce el placer hasta un punto en que resulta insatisfactorio. El ansia creciente le impulsa a buscar una mayor satisfacción genital, y a medida que este ansia aumenta, lo hacen también la excitación y la retención. Se trata de un círculo vicioso en el que el masoquista se encuentra preso. Es algo característico del masoquismo, el que cuanto mayor es el esfuerzo, más desesperada se hace la situación. El masoquista se encuentra en una trampa y cuanto más lucha por salir de ella, más se enreda. Dado que la agresividad está dirigida hacia el interior, no hay que perder de vista la naturaleza autodestructiva de su actividad. Este esfuerzo constituye la verdadera trampa masoquista, ya que no responde a las necesidades de la situación.
Por medio de su sinceridad trata de obtener aprobación, amor y afecto. Esto queda claramente demostrado cuando se pide a una persona masoquista que golpee el diván. Pone todo de su parte en la acción, sin importar su significado, su propósito o sus consecuencias. No se enfada aunque pueda dar la impresión de ello. Es necesario convencerle de que sus esfuerzos no expresan sus propios sentimientos, sino que está haciendo lo que se espera de él, es decir, agradar, para obtener su aprobación. El masoquista, para progresar, tiene que aprender primero a expresar sus sentimientos negativos. Expresiones como no quiero, te odio, etc. surgen con facilidad. La agresión contenida es lo que origina el sentimiento negativo. Lo que dificulta el tratamiento del masoquismo es la profunda desconfianza que el masoquista siente hacia el mundo. Todo está impregnado de desconfianza, que el masoquista acaba por desconfiar de sí mismo, de sus actos y de su mejoría. Al estar basada la desconfianza en experiencias de la infancia que justificarían semejante actitud, no es de esperar que el paciente la abandone rápidamente. La tendencia a quejarse, como señala Reich, la expresión objetiva del sufrimiento masoquista, no es tan llamativa como la forma de quejarse, que la esencia de la queja. Teniendo en cuenta los esfuerzos y los fracasos, la ansiedad y la falta de satisfacción del masoquista, hay que admitir que sus quejas están justificadas. El tono lastimero de la voz, la constante repetición y la insinuación de culpabilidad le hacen a uno sospechar que el objetivo de la queja no es exponer un problema. Tarde o temprano hará que el terapeuta se enfade, por extraño que parezca. Tras esa reacción se advierte una mejoría en los sentimientos y el comportamiento del masoquista. El masoquista se muestra provocativo a fin de llevar la situación a un punto de excitación que le permita cierta descarga emocional. La energía del organismo se encuentra atrapada por la agresión dirigida hacia adentro, y esto cierra la salida. El ansia contenida dentro es lo que produce el sufrimiento. Pero las salidas no están cerradas del todo, pues ello significaría la muerte. Lo que se hallan es fuertemente estrechadas, y por ellas fluye un delgado hilo de energía. Vocalmente, este hilo de energía o aire produce el sonido quejumbroso. Si el masoquista abriese realmente la garganta y dejase salir la voz, no se quejaría. Claro, tampoco sería masoquista. Las tendencias a dañarse y despreciarse a sí mismo constituyen otra de las características. Y su significado sería más o menos el siguiente: mira qué despreciable soy. ¿Por qué no me amas? Con frecuencia estas tendencias no son expresadas vocalmente. Se ponen de manifiesto en la ropa y en el aseo corporal. Los pacientes masoquistas acuden a menudo a las sesiones desasiados y con ropas sucias. El desprecio que el masoquista siente por los demás se vuelve también contra sí mismo. Aquí interviene también un elemento provocativo. ¿Me amas a pesar de ser tan sucio y desasiado? La otra cara de la moneda la constituyen ciertas personas que poseen un sentido exagerado de la limpieza. Se trata sin duda de una reacción defensiva frente a las fuertes tendencias masoquistas al autodesprecio. Pero, ¿cuál es la dinámica energética de estas tendencias? ¿Cuál es su origen genético? A nivel inconsciente, el masoquista se siente como un gusano o una serpiente. Su tendencia a culebrear se puede observar tanto psicológica como bioenergéticamente. También a nivel inconsciente siente que pertenece al suelo. Le resulta muy difícil mantener el cuerpo erguido y la tendencia a inclinarse hacia el suelo es característica. Ello es consecuencia del colapso de la oscilación longitudinal de la energía, que es la base del principio de realidad.
El masoquista teme comportarse con firmeza del mismo modo que teme una fuerte erección genital. En lo que respecta a su aspecto corporal, las fuertes tensiones musculares impiden la adopción de la postura erecta, la cual es el resultado de una poderosa oleada de energía. A consecuencia de los bloqueos del flujo energético, la corriente es discontinua y vacilante. Los movimientos no son directos y vigorosos, sino desordenados, de sondeo e indirectos. La percepción de este fenómeno es lo que hace que el paciente se sienta como un gusano. Los sentimientos de desaprobación hacia sí mismo son la expresión de esta percepción. Si buscamos un común denominador a todas las primeras experiencias que dan lugar al masoquismo, lo encontraremos en el sentimiento de humillación. El masoquista es un individuo que fue profundamente humillado de niño. Fue formado para sentirse incapaz e inútil. ¿Qué experiencias suelen producir ese sentimiento? La alimentación forzada, el entrenamiento para hacer sus necesidades, que invadieron el sentimiento de intimidad con su propio cuerpo del niño. El uso del enema es perjudicial para los niños. El exceso de cuidados le roba al niño su intimidad. Las palizas a la vieja usanza en que las nalgas del niño quedan al descubierto actúan de un modo similar. La naturaleza humillante de dichas experiencias estriba en la exposición forzada y en la interferencia con unas funciones que todo organismo animal considera personales. El interés que algunos padres muestran por las funciones intestinales de sus hijos tiene su origen en sus propios sentimientos neuróticos de vergüenza respecto a dichas funciones. Es casi imposible encontrar un masoquista que no tenga la sensación de que las funciones de descarga anal, uretral y genital son algo sucio. De niño el masoquista se vio forzado a mostrar zonas y funciones corporales consideradas sucias y repugnantes. La insistencia en la alimentación puede llegar a crear un problema similar. El niño que es obligado a comer reacciona frecuentemente devolviendo la comida. Esta acción produce una reacción de repugnancia en la madre. El niño opone una tenaz resistencia a esta interferencia en sus funciones naturales. Esta resistencia debe ser eliminada antes de que se desarrolle una estructura masoquista del carácter. Sin embargo, solo raramente se emplea la fuerza física para lograr obediencia. Las madres creen que actúan por el bien de sus hijos y por regla general no les pegan. En lugar de ello, la obediencia es recompensada con la aprobación. La rebelión, en cambio, es desaprobada. Una vez que el niño se ha sometido y la pauta de comportamiento ha quedado establecida, todas las acciones del individuo se orientan a obtener aprobación. Todos los masoquistas poseen una necesidad desmesurada de aprobación. Tratan de agradar con la esperanza de que la aprobación les reportará amor. En esto, por supuesto, se ven constantemente decepcionados. No juzgamos a quienes amamos del mismo modo que no amamos a quienes hemos de juzgar. Resulta humillante para un organismo sentir que su seguridad y aceptación dependen de su servilismo. A la larga el masoquista se vuelve servil. Se ha observado que el masoquista puede parecer bastante estúpido en el trato con los demás. Incluso un análisis superficial revelaría que ello es debido a la confusión que con frecuencia padecen estos pacientes. Sufren un bloqueo de la capacidad para expresar ideas o sentimientos, lo que contrasta con la fluidez de expresión típica del carácter oral. A pesar de esta aparente torpeza de expresión, el masoquista es muy inteligente y sensible. Percibe y comprende el comportamiento de los demás de un modo penetrante y exacto. Por el contrario, ignora las fuerzas que determinan su propia conducta. Su inteligencia está al servicio de su desconfianza, por lo que desempeña un papel siniestro en su vida personal. Así como el carácter oral se distingue por una tendencia cíclica a la euforia y la depresión, el modelo energético del masoquismo se caracteriza por la alternancia entre la ansiedad y el hundimiento en un atolladero o ciénaga.
Es como hundirse en arenas movedizas, donde cada esfuerzo hace que uno se hunda más. No se trata de un callejón sin salida ni de una condición estática, sino de una lucha constante y un estado extremadamente dinámico. Todo movimiento para salir se hace a costa de una creciente ansiedad hasta que el masoquista, exhausto, cae de nuevo en la ciénaga. Allí queda ensimismado hasta que nuevos impulsos, un nuevo día o una nueva situación den origen a un nuevo esfuerzo. El camino de salida pasa por la descarga genital, pero en el caso del masoquista, ésta se halla bloqueada por un terror inexplicable. Es preciso aplicar una fuerza externa que le permita traspasar la barrera. Si se atraviesa la confusión superficial que presenta, se pueden encontrar en las capas más profundas perspicacia y resolución. A este nivel el masoquista reconoce su problema y los impulsos subyacentes. El problema del masoquismo solo puede ser comprendido y tratado como un trastorno caracterológico. La ambivalencia, la vacilación y la incertidumbre caracterizan todos los aspectos del comportamiento masoquista. Cada impulso agresivo, cada movimiento o gesto expresado por completo se ve sorprendido por la duda y la incertidumbre, por lo tanto es reprimido, retirado o empujado contra la resistencia. El carácter masoquista no experimenta una sensación de vacío interior, sino más bien una tensión interna y ansiedad. Piensa que tendría mucho que ofrecer en el amor y en el trabajo si pudiese librarse de dichas tensiones. Es más independiente que el carácter oral, pero su independencia está socavada por la gran necesidad de aprobación. El masoquista es el sujeto más complaciente con el analista, pero también con el que se obtienen los peores resultados terapéuticos. La expresión facial típica del masoquista es de inocencia o ingenuidad. Dicha expresión puede adoptar la forma de asombro, sonrisa bonachona o estúpida. Bajo ella se oculta el miedo, el desprecio, la expresión de repugnancia y aún más abajo el niño aterrorizado. Estas expresiones han de ser llevadas a la superficie y hechas conscientes. El temor ha de ser liberado. No hay acción más gratificante que la liberación de estas expresiones que se hallan congeladas. El masoquismo tiene su origen en actitudes de desaprobación y burla experimentadas a temprana edad. Por esta razón se asocia a la humillación. El masoquista teme mucho mostrarse tal como es. No es exagerado decir que teme que su ofrecimiento de amor sea rechazado. De niño fue humillado y no quiere arriesgarse de nuevo. La duda y la desconfianza se hallan profundamente arraigadas. ¿Será capaz de alcanzar la alegría y la felicidad? ¿No le producirá esto nuevos sufrimientos? Sin duda se los producirá. Llorará profundamente y sentirá una intensa angustia, pero solo tras haber llorado se sentirá en paz y hasta cierto punto alegre. El masoquista debe sufrir. En cuanto deja de esforzarse, le invade la tristeza. Si se libera del rencor que bloquea su sumisión, el terapeuta queda enfrentado a un niño profundamente infeliz. Pero el carácter específicamente masoquista está vencido. Su ansia de amar y ser amado se encuentra atrapada en cada uno de los extremos de su oscilación pendular. Arriba en el cerebro están la desconfianza y la duda, las cuales impiden el flujo de sensaciones a través de la garganta. El rencor, localizado en la parte posterior del cuello, es tan efectivo frente al masoquista como antes lo fue frente a la madre. El no quiero, originalmente dirigido hacia afuera, impide ahora ceder ante el yo. Y el diablo, situado en la mente, tiene siempre razones convincentes para justificar esta actitud. Abajo, el torrente de lágrimas es contenido por las fuertes tensiones existentes en el vientre. El masoquista solo se encuentra seguro mientras mantiene la pelvis y el vientre fuertemente contraídos.
De vez en cuando un delgado hilito puede abrirse paso, pero no resulta peligroso. Cuando la presión es excesiva, se produce el desahogo a través de las quejas o de algún otro tipo de conducta provocativa. El masoquista lucha contra la desesperanza. Esta lucha crea un temor inconsciente que puede expresarse como miedo a ahogarse o a ser inundado por el mar de la infelicidad. Sin embargo, la aceptación de esta desesperanza es lo único capaz de romper el esquema de esfuerzo, provocación, frustración y fracaso. Si no hay esperanza, ¿qué sentido tiene la lucha? Hemos de reconocer que bajo la desesperanza hay fe, bajo el dolor alegría, y que bajo la base hepástica de la pelvis está el aparato genital y el camino a la libertad. ¿Puede dudarse de que el masoquista desea el sufrimiento y lo teme al mismo tiempo? Sí, no tenemos la menor duda al respecto. Hay un verso de una canción popular que refleja bien este estado. Estoy atrapado entre el diablo y el profundo mar azul.